aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. A mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Dios les bendiga a todos. Bueno, en esta hora escuchamos la IBI y nos está hablando acerca de Él vive hoy. Y el tema habla de que aunque el mal se levante aún contra mí, no hay temor. El Señor está conmigo. Qué bendición. Quiero saludar a todos los que se están uniendo a la transmisión. Ángelo, Blanca Galeano, Álvarez. Bueno, ahí vamos. Estamos escuchando la IBI, puedes bajarlo por YouTube. Es un grupo muy especial, de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Es una bendición este grupo musical. Componen letras muy cristianas, muy bíblicas. Demasiado la música de este grupo musical. Entonces, no hay nada mejor que nosotros tengamos acercamiento a la escritura también en sagradas escrituras. Entonces, en el Señor por eso. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Quisiera decirte a ti, a uno de los que están ahí, ora junto con nosotros, pero no te escucho. Estás haciendo tu oración. Padre, gracias. Creemos, Señor, a tu palabra, aún lo que este grupo de la IBI está diciendo, que aunque el mal se levante, no temeré, porque tú estás conmigo, Dios. Muchas gracias. Gracias por tus misericordias. Estás con nosotros. Ilumínanos en esta noche para poder entender. Muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tú eres nuestro escudo, Señor. La salvación es del Señor. Bueno. Que cuando comenzamos todo este proceso de estudios, habíamos tomado en una primera instancia un tema que lo dejamos a medio camino. Vimos la necesidad de otros temas, entonces lo paramos y lo seguimos. Este tema hace parte de una serie que comencé ese día, Sermón del Monte. Tomarnos un buen espacio para hablar del Sermón del Monte en las noches, porque queremos conocer los principios del reino de Dios. Hablábamos de que Mateo 5, 6, 7 nos está hablando acerca de lo que son compilaciones de las enseñanzas del reino, y entonces va a ser llamado el conocido Sermón del Monte. No voy a volver a la primera clase que di, tú la vas a buscar. Si la buscas por Facebook, fechas hacia abajo. Pero he estado subiendo a YouTube, no sé si es tan malo, pero no tan nítido como por Facebook. La calidad del internet al pasar, no intenté ver si era el programa el problema, y creo que es más Facebook. Pues tanto tráfico de información que hay, entonces de pronto pasa muy con la calidad que uno quisiera, ¿cierto? De todos modos estoy mirando eso para mejorar la calidad de la visión, el sonido está bien. Y vas a encontrar entonces la serie El Sermón del Monte. Si te quieres desatrasar de la primera, te metes ahí, ves la primera y ahora acá. Y te metes a través del link de César Castañeda. De vez en cuando subo algo aquí a la página, a Facebook,
de la página de YouTube para que tú mires y ya una vez te abre cualquier canal, cualquier predicación, abajo aparece el canal, te suscribes al canal y te va a aparecer una campanita. La campanita suena cada que subamos una nueva predicación. Este ciclo teníamos solamente como 50 predicaciones, ya tenemos como 120 y todas han sido grabadas casi que en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces cambiamos el set, lo reorganizamos, le cambiamos colores, hacemos una cosa y hacemos otra, para que vamos como dando un ambiente diferente a este espaciecito que tenemos organizado para poder estar aquí en quietud y traer también las enseñanzas de la palabra del Señor. En este espaciecito en la casa, no es muy grande, pero tenemos los espacios, aquí casi todos estamos en trabajo, en un computador, el otro en el otro, en teletrabajo, una cosa, la otra, la hermana Damaris estudiando, haciendo llamadas. Pues todo el día pasamos en ese espacio y necesitaba un espacio para nosotros, ¿cierto? Necesitábamos un espacio, entonces este es el espacio que tenemos, que cambiamos el set, como un set, ¿cierto? Cambiamos este espaciecito que era la biblioteca y ya es nuestro lugar de estudio. ¿Qué vimos nosotros en la primer que no me voy a quedar? Solamente vimos el trasfondo del Sermón del Monte, cuál era el propósito y la estructura del Sermón del Monte, hizo una referencia a lo que Gandhi, Nietzsche, Martín Lutero, Scofield y Tolstoy habla acerca del Sermón del Monte. Empezamos a analizar eternos desde el capítulo 4, cómo el Señor va introduciendo el Sermón del Monte. Hablábamos de varios árboles, ¿cierto? Y hablábamos de clases de reinos y hablábamos entonces de la estructura del Sermón del Monte. Todo eso lo vas a encontrar en el primer material que vas a ver. Si no te acuerdas o no estuviste, sube a YouTube y vas a encontrar una serie. Entonces va a empezar a ver ese y a medida que vamos viendo, vamos subiendo los otros. Creo que vamos a tener un buen tiempo para estudiar los principios del reino de Dios. Imagínate, estamos hablando de los principios del reino de Dios, vamos a tener buen tiempo para hablar de ellos. Bien, hoy queremos hablar acerca de las bienaventuranzas y nos vamos a sumergir en Mateo capítulo 5 del 3 en adelante. La humanidad, Jesús aparece, ¿cierto? El Señor Jesús aparece ante su pueblo que venían de practicar desde el Antiguo Testamento el judaísmo. El judaísmo tiene todas sus enseñanzas basadas en los primeros libros que escribe Moisés, que nosotros les conocemos tranquilamente como el Pentateuco, que ellos le conocen como la Torá. Son los libros que escribió Moisés, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que en el caso de ellos le tienen los nombres hebreos, Berechí, bueno, están hablando de cada uno de ellos. Es el fundamento, la ley es el fundamento para ellos. Ya están los libros que nosotros conocemos históricos, pero realmente ellos dividen no en 5 partes del Antiguo Testamento, ellos lo tenían como la Torah, ¿cierto? Bueno, ellos la tenían en 3 formas, nosotros en 5. Voy a hablar nosotros para entender como ellos. Entonces nosotros la dividimos como ley, que ellos la llaman Torah, libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Los judíos no. Los judíos simplemente tenían la ley, los profetas, bueno, los profetas y los escritos. Que solamente eran esas 3 divisiones para todos los libros del Antiguo Testamento. La Torá era la que hablaba un poquito acerca de conceptos de Israel como el pueblo de Dios y, por qué no decirlo, cómo Dios marcaba unas normas que fundamentaban la ley para el pueblo de Israel. Esto frente a lo que era el pueblo judío, ¿cierto? Los demás pueblos de la tierra siempre vamos a notar que han buscado de una u otra manera hallar felicidad. Los principios que Israel tenía era para salvaguardar la nación y sentirse protegidas delante de Dios. Los principios que las naciones en la antigüedad vamos a mirar, bajo los que ellos vivían, eran en torno a esto. Las naciones buscan eso. Hoy en día mire la situación que tenemos en el mundo y los presidentes de las naciones lo que están buscando es cuidar su pueblo, representan a su pueblo, unos toman unas decisiones que parecen muy duras. No crea que son solamente ellos. Ahora estaban hablando de una reforma, otra reforma tributaria en medio de las luchas que se tienen hoy. Pues déjeme decirle que
el rey que más duro le pegó al pueblo de Israel fue David. Las reformas tributarias que hizo el rey David eran horribles, los tributos que cobraba eran horribles, pero para enfrentar la guerra, para enfrentar las situaciones económicas, pues eso es lo que hoy en día nos están hablando, ¿cierto? Eso lo saben los que saben de números y esas cosas, están en eso. Pero en general se supone que están buscando el beneficio de sus pueblos, ¿cierto? Bueno, uno mira las constituciones políticas de todo el mundo y una de las cosas que va a encontrar en las constituciones políticas es el derecho. Entonces los hombres tienen derecho ¿a qué? A la vida, a la libertad, a la búsqueda de felicidad. Pues déjeme decirle que las bienaventuranzas son como esa constitución, entre comillas, si la podemos llamar así, constitución política del cielo, porque en ellas sí vamos a encontrar el secreto de cómo hallar la felicidad, de cómo conseguir la felicidad y en medio de cualquier circunstancia externa, que es algo más bonito, ¿cierto? La gente espera la transformación social. Muchas veces la gente habla de transformación social limitada a cambiar la parte externa. En el reino de los cielos no se nos habla de que Dios va a cambiar las cosas externas. Aún estando difíciles las cosas externas, nosotros podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no teman, confíen que, cierto, que nosotros en Él entonces hallaremos la paz. Estamos en esta parte de cómo Él nos guía a través de las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas vemos cosas raras al concepto humano, ¿no? Cosas raras como que, por ejemplo, que Dios ofrece felicidad para los pobres, que Dios ofrece felicidad a los que lloran, que Dios ofrece felicidad a los perseguidos, a los que son desprovistos de las cosas necesarias para en el mundo tener, entre comillas, felicidad, ¿cierto? Y que esto que el Señor está ofreciendo lo va a tener cualquier persona, aunque no tenga riqueza, aunque no tenga poder, aunque no tenga, entre comillas, y yo vamos a entrar ahí, no vamos a dar cuenta porque digo entre comillas, es el que no tiene fama, seguridad, poder, ni una aparente libertad. ¿Cómo así? O sea, hay posibilidad de nosotros ser y alcanzar cosas sin tener aún la libertad, sin tener los recursos necesarios. Sí. Y el secreto lo vamos a encontrar en esta parte de las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿cierto? Y estamos hablando en el marco de el libro de Mateo, capítulo 3, verso 12. Ya vamos a entrar ahí. Pero estamos viendo como el marco. Cuando uno mira esta parte y el término que él utiliza, bienaventuranzas, es una palabra que viene del hebreo, que es Baruch. Y el término bienaventurado, algunos han dicho, bienaventurado, 1000 veces feliz, 100 veces feliz, 10.000 veces feliz. Bueno, 100 o 10.000 o 1000 o cómo es la interpretación. Es muchas veces feliz, incontable, es una forma incontable, entonces no sería ni 10, ni 100, ni 1000, ¿cierto? Eso es algo demasiado grande. Entonces habla el concepto de muy afortunado o una persona feliz. Es más, va a un alcance y dice talentoso, ser alabado, y es una persona que encuentra un gran agradecimiento. Quiero leer entonces esta parte en la que nos vamos a centrar en esta noche. Bien, y dice, bueno, el Sermón del Monte habla de muchas cosas, ¿cierto? Esta parte va a ser la parte de las bienaventuranzas. Después vamos a mirar otra parte que le llamamos los símiles. Cuando lleguemos a los símiles, le voy a contar qué son los símiles. Después vamos a hablar de cómo era la relación de Cristo con la ley y hacer un paralelo entre la predicación de Cristo y de la ley, que es el reino de Dios comparado a la Torá o la ley que vivían los judíos. Y nos va a hablar más adelante de cómo es que nosotros primero tenemos que encontrar la reconciliación para después venir y traer un sacrificio, y cómo Dios empieza a mirar todas estas cosas y los alcances que va a tener esto para nosotros. Dice que Jesús, Mateo 5, al ver las multitudes, sube al monte y se sienta, y la gente pues le rodea, sus discípulos están
parece ser dentro de un marco de estar a sus pies, ¿cierto? Y dice que abriendo sus labios empieza entonces a enseñarles. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién será un pobre de espíritu? ¿Qué alcances tendrán los pobres de espíritu? No profundicemos, vámonos mientras tanto por ahí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces los que mantienen llorando. Me pasó un suceso muy tremendo porque usted sabe que la gente que vive en las drogas y todo, hay todo tipo de personas. Entonces hoy había una persona que estaba somatizando, que estaba enferma, que tenía, ay, los pulmones le estaban doliendo mucho. Ay, sí, no, está muy enfermo, sí, no puedo ni respirar. Ay, bueno, y como a los 10 minutos alguien, ¿quién quiere cigarrillo? Y entonces el mismo, yo, no, este está enfermo, no, cuál, no, si yo fumo me despejo los pulmones. Entonces yo lo miraba y yo decía, Dios mío, ay, los seres humanos. Entonces, ¿será que este texto está hablando de esos llorones? De esos manipuladores quejumbrosos que manejan con esto. Yo no creo. Y vamos a entrar en la profundidad de Jesús a ver quiénes son esos llorones. Perdón. ¿Quiénes son esos que lloran? Muy bien, porque dice que recibirán consolación. Estos otros locos nunca van a recibir consolación. Denles 20 cajetillas de cigarrillo y no van a recibir consolación, ¿cierto? No es este tipo. De hecho, no lo hace. Vamos a mirar quiénes son. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Al mirar esto nos va guiando a algo tremendo, porque estas bienaventuranzas son bienaventuranzas para los que pertenecen al reino de los cielos. Porque si usted me escuchaba leerlas, usted decía, pastor, ay no, pues él dice que, pero yo conozco gente que sufre y que sufre y que sufre y nunca saldrán de esa, nunca han salido de eso. ¿Algún día saldrán según lo que Dios dijo? No. ¿O sí? Como pastor, no, si no hacen parte del reino de los cielos. Ahora hablábamos de ese concepto de en medio de todos esos sufrimientos que el ser humano tiene y hablar de felicidad. Entonces, ¿en dónde está la felicidad? Empezamos hablando y diciendo que esas cosas no eran las que daban felicidad. Pero cuando entramos a estas descripciones de Jesús, entonces, ¿cómo se entenderían las descripciones de Jesús? Ya vamos para allá, ¿cierto? Entonces, sencillamente uno va a encontrar que el Señor va a empezar a hablar de una posición rara frente a. Desde mi infancia he observado, me ha gustado mucho el observar la situación social de nuestros pueblos. No soy político, soy pastor, y al ser pastor me consideraría más bien alejado de eso. Puedo estar al lado de un gobernante de cualquier corriente política, porque mi objetivo no es ser política, pero mi objetivo es hacerle ver la parte social al que esté al frente. En eso sí lo he notado, que el Señor me ha llevado a través del transcurso de la vida. Pero yo he notado que muchos gobernantes tienen dos posiciones: o miran el país que tienen, y la gente cuando los oye hablar por allá en la ONU y en otros países del país que tienen, dicen, oíste, este es el presidente de mi país o de otro país, porque es como Alicia en el país de las maravillas. Pero quiero decirte algo, cuando leemos las bienaventuranzas, entonces tú me vas a decir lo mismo, ay no, entonces eso suena tan bueno que eso no dan todos los días. De esto sí dan, pero hay unas condiciones para estas bienaventuranzas. No es que Dios lo mire así, y como decían los griegos, que los dioses de ellos estaban tan ocupados por allá que no les interesaban los seres humanos, y por eso entre la literatura griega se levantan personajes hombre Dios, queriendo interceder por los hombres y hacerle ver a los dioses la necesidad de los hombres. No, porque Jesús, siendo Dios, desciende, se hace en forma humana,
¿cierto? Eso lo vamos a mirar después que veamos algo de los evangelios, como por ejemplo en el evangelio de Lucas, que es para los griegos, Dios va a tratar esto que les estoy hablando, y aparece el Hijo de los Dioses, Jesús, hablándonos y presentándose a los griegos. Ellos tenían ese concepto y Jesús aparece, pero de una manera diferente, reventando todos los paradigmas. El Sermón del Monte va a quebrar todos los paradigmas que nosotros tenemos frente a lo que es el reino, frente a lo que es el gobierno, frente a lo que es la política, frente a lo que es todas estas cosas, y vamos a mirar una posición desde el reino de los cielos para quienes hacemos parte del reino de los cielos y vivimos aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, porque si nosotros vemos, en el caso de las Sagradas Escrituras, aun si nosotros estuviéramos en la peor cárcel, podríamos hoy experimentar una gran libertad. No en vano vamos a ver ejemplos. Nuevo Testamento, Pablo y Silas en una cárcel, azotados, encarcelados, pero los vemos en el fondo por allá de esa cárcel que a veces tenían hasta mazmorras en ese lugar, y nosotros los vemos cantando y vemos que ellos son libertados, viene un gran terremoto, son libertados de la cárcel, y la única persona que no era feliz, que era infeliz, era el que podía ir todos los días a su casa y dormir, que era el carcelero. Y fue el que necesitó la paz, y aún en ese momento ningún preso se escapa, y el carcelero es el que alcanza ese secreto que ellos tienen de esa felicidad, o de esa el concepto que tienen dentro de ellos, esa bienaventuranza y esa felicidad que Dios les está dando. Bueno, entonces empezamos a notar a través de la escritura que esas cosas que nosotros creemos que son circunstanciales, entonces decimos, yo quiero ser feliz, bueno, casa, carro y beca. Desde que yo tenga casa, carro y beca, soy feliz. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué la gente que tiene casa, carro y beca se suicida? ¿Por qué la gente que alcanza lo que alcanza en la vida muere? ¿Y por qué la gente que está con todas esas posibilidades son amargadas? Hoy puede alguien, las noticias hoy están muy enfocadas en el fenómeno que estamos viendo a nivel de toda la tierra. Pero yo te digo una cosa, una persona hoy puede estar disfrutando de toda su familia. Es más, tener en una casa con una finca con toda su familia alrededor de él, vivir como reyes, tener piscinas y estar bañándose en piscina, toda la gente salvaguardada del coronavirus, tener unos protocolos de vida tremendos, pueden estar disfrutando de todo el dinero del mundo, tienen dinero suficiente para vivir 500 años gastando fortunas, y posiblemente una de las personas mañana se suicide, porque no son los bienes materiales. Y Jesús, en los conceptos del reino, nos va a llevar hasta ese punto y va a hablar acerca de realmente hasta dónde llega esa bienaventuranza, porque la bienaventuranza que nos va a empezar a hablar depende del estado que nosotros tengamos en Él, de lo que Él nos ha dado, de la confianza que tenemos en Él, del entender que nosotros, al cumplir sus propósitos y su voluntad, somos felices, no importando las circunstancias externas que rodeen en nuestra vida. En 2 Corintios capítulo 3, versos 17 y 18, encontramos que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, Pablo está hablando en ese momento y le está dando en la segunda carta a los Corintios, hablándoles acerca del misterio y el ministerio del nuevo pacto. Entonces dice, esto que Dios nos ha dado, esto nos da, capítulo 1, 2, versículo 14, esto nos da un gozo increíble. En el capítulo 3 dice que ese ministerio que Dios ha colocado en nosotros lo es respaldado. Todo lo que hacemos, Dios nos lo respalda y hay bendición de Dios. Que es algo muy glorioso lo que nosotros estamos viendo. Y entonces en ese sentido, mire hasta dónde está el Señor Jesucristo describiendo eso. Porque nosotros tenemos una esperanza, ¿cierto? En el Señor siempre estamos mirando más allá. La gente mira la circunstancia hoy. Nosotros vamos a ver más allá. Algo que escuchaba hoy y va muy cerquita a las escrituras es
El mundo no va a volver a ser igual al que conocimos. ¿Por qué? Porque es posible que durante muchos años más nos tengamos que cambiar de forma de vida por las circunstancias en las que ya el mundo ha entrado con estos virus. La vida no va a cambiar, no va a ser igual, ya no va a ser igual. Pero aún así, no siendo igual y algunos, ay, entonces nos van a limitar la libertad, no es factible. Pero no siendo así, en el Señor seguimos con el mismo prospecto de vida espiritual, seguimos, hemos venido durante años, algunos, preparando nuestras vidas para en medio de todas estas circunstancias tener paz y tener la confianza en, y pase lo que pase alrededor, nos tenemos total tranquilidad y confianza en Dios. Vamos a ver las bienaventuranzas. Aquí no va a haber 9 diferentes bienaventuranzas, pero realmente está hablando de 9 clases, eh, eh, 9 situaciones o aspectos que han de estar en el mundo. Aquí en las bienaventuranzas yo veo más o vemos más el carácter de nuestro Señor Jesucristo y que tiene una disponibilidad para bendecirnos a nosotros. Y la escritura, por ejemplo, en Gálatas 4:19, al hablar de esa formación de Cristo en nosotros, está hablando y dice que hasta que Cristo sea formado en vosotros. En Juan capítulo 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En esa revelación que tuvieron en el monte que el Señor Jesucristo llevó a unos apóstoles y que ellos vieron descender del cielo a estos personajes bíblicos, cierto que algunos dicen que era Moisés y Elías y otros dicen que era Enoc y Elías, uno va a ver que ellos se regocijaron de una manera tan especial en ese momento que ellos dijeron, hombre, ¿para qué nos vamos de aquí? Construyamos unas casitas y quedémonos aquí, que esta gloria está muy especial. Aunque ellos en ese momento experimentaron eso que experimentaron momentáneamente es lo que una persona en el Señor experimenta permanentemente. Estamos permanentemente en el Señor. Hemos muerto a las cosas que el mundo nos ofrece. Y hoy vivimos para Dios, claro, disfrutamos con nuestra familia de lo que Dios nos deje disfrutar, pero disfrutamos de la vida porque tenemos al Señor. Pues haya o no haya, lo tenemos a Él. Hay bendición para en nosotros, hay paz en medio de estas cosas, ¿cierto? Entonces Romanos 8:9, hablando del concepto de pecado y no pecado dentro del ser humano, dice que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene ese Espíritu de Dios que está dándonos todas estas cosas, entonces no es de Dios. Entonces, el carácter de nosotros, los creyentes, no se va a expresar solamente porque nosotros hagamos cosas buenas, sino porque nosotros caminamos como Dios. Y si caminamos como Dios camina, la gente va a ver en nosotros ¿qué? Va a ver en nosotros algo diferente. No lo hacemos para alcanzarlo, sino que lo hacemos porque ya lo hemos alcanzado, ¿cierto? Ahora, desde el comienzo que Dios hizo al hombre para ser servidor, porque lo colocó como mayordomo en un lugar donde habían animales, donde habían seres vivos, y el hombre estaba dominando en ese lugar, estaba sirviendo en ese lugar, estaba siendo un buen administrador de las cosas de Dios, un mayordomo de las cosas de Dios. Qué importante es cuando el ser humano se da cuenta de la posición que Dios le ha dado. Nosotros no somos mayordueños, somos mayordomos. No sé si has visto situaciones que han tenido personas que han tenido sus fincas y de la noche a la mañana pues no vuelven a la finca y se dan cuenta de que el mayordomo coge los frutos, va y los vende al pueblo, son de él. Nunca participa de eso el dueño. Los mayordomos alquilan la finca, alquilan la piscina, alquilan todo. Es más, cuando han pasado ciertos años, el mayordomo manda a un abogado y le dice, doctor fulano de tal, si le queremos informar que la finca no es suya, es nuestra. ¿Por qué? Porque nos apoderamos de ella, somos los mayordueños ya. Y aunque usted no lo crea, eso sucede en el campo humano. En el campo espiritual, el Señor nos ha colocado como mayordomos de Él. Disfrutaríamos sirviéndole a Dios.
amando a Dios. Bueno, Él nos ha amado a nosotros, Él les mejoramos. ¿Se acuerdan el ejemplo de la ruptura en la oreja cuando el esclavo era libre, pero veía que su amo era tan bueno que no, yo por qué me voy de aquí? ¿Para dónde pego? No tengo nada y este hombre tiene todo y disfruto de esto como si fuera mío. No, yo me quedo aquí con este amo. Es el mejor amo que yo he tenido. Entonces nos damos cuenta que en ese diseño original que Dios coloca y en lo que Dios nos colocó, mientras entendamos la posición que Dios nos da, somos felices. Si no entendemos la posición que Dios nos ha dado, somos infelices porque cada día anhelamos más. Ese es el problema del ser humano cuando alcanza ciertas victorias que él mismo se las atribuye a sí mismo. Entonces el ser humano llega y construye un imperio y se regocija y sale a hablarse él mismo y dice, alma, qué bendición, mira todo esto que yo he acumulado. Es que yo sí. Escuchaban estos días, ¿se acuerda estos días en los Estados Unidos? Creo que al de salud que decía, eso no ha sido Dios. Eso no ha sido nosotros, ¿cuál Dios? Dios ahí no ha estado en nada. Y este hombre, en el ejemplo bíblico, decía, hay muchas cosas acumuladas. Pero hay una vocecita del cielo que le dice, necio, esta noche viene por tu alma y todo esto que has acumulado, ¿a quién le quedará? Cuando vaya a ser este personaje pesado delante de Dios, ¿cómo va a ser hallado? Falto delante de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios nos colocó en esta tierra como mayordomos. Nada de lo que hay aquí es nuestro. Dios sencillamente nos prestó la vida y diariamente nos presta la vida. No crea que usted se puede, no le tenga tanto miedo a la circunstancia esa. Téngale miedo a cualquier circunstancia. Usted puede resbalar en una cáscara de banano y morir. Usted le puede dar, la gente mantiene tensionada comiendo de las uñas hoy, pueden tener, hoy he escuchado en las noticias médicas a las que yo me contacto, que hay gente que está sufriendo depresiones de cosas porque están en esa preocupación y todo el día escuchando canales que en vez de comunicar otras cosas bonitas, ¿cierto? Cómo vivir en comunidad, cómo tener relación en la familia, cómo están hablando de cosas que se alejan de esta parte. Muy bien. Entonces hay algo que hay que entender y es cuando yo estoy en Cristo y cuando Cristo está en nosotros. Lo primero que uno hace cuando llega al Señor es reconocer lo que uno es. Confesar mi posición, que es mi posición de pecado, es lavar mi sangre a través de mi vida, perdón, a través de esa sangre derramada de Jesús, entender que es el perdón, ¿cierto? Y que ya paso a ser parte de la gente que Dios tiene, de la familia de Dios, ya paso a ser cristiano, no estoy hablando ni de sectas ni de denominaciones, estoy hablando del cristianismo, de recibir al Señor en nosotros, y entonces todo ese gozo, toda esa gloria, toda esa bendición que Dios está dando, va a venir como un valor agregado después de yo entender que Dios me ha salvado, y es una posición que como hijo de Dios yo voy a adquirir y que es la disposición de Dios hacia nosotros. Entonces ahí es donde la Escritura habla de Cristo en nosotros. Entonces lo que el Señor está haciendo en el Sermón del Monte sencillamente nos está diciendo que nosotros debemos de pasar a disfrutar de lo que ya Él nos ha dado por ser hijos de Dios. ¡Qué bendición! Dios nos adoptó, el único hijo de Dios es Jesús. La Biblia dice que Jesús, estamos haciendo un estudio en la mañana de Juan, ¿cierto? Y vemos que Jesús es el único hijo de Dios, el unigénito hijo del Padre. Pero nosotros hoy hemos sido adoptados. Y lo más tremendo es que Dios nos adoptó y no nos tiene como esos muchachitos feitos por allá en un rincón, sino que estamos disfrutando de todos los privilegios de ser un hijo de un buen papá, adoptados por un buen papá. Hoy usted y yo podemos sentirnos felices porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Cuando ya entramos en esta posición y entramos a mirar la vida desde el reino de los cielos, entonces estas bienaventuranzas van a tener claridad para nosotros porque van a hablar de cómo vivimos nosotros en este reino que hemos entrado. Entrar en el reino de Dios, hay una puerta para entrar en el reino de Dios. Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie va al Padre sino a través de Él. La gente va tiene muchos intermediarios para ir a Dios. Usted no ha visto que la gente tiene, ¿cuánto intermediarios tiene la gente? No, hay unos dicen, no, a mí me gusta más San Pedro, otros dicen más San Judas, otros tienen a Santiago, ¿cierto? Otros tienen a cuántos santos hay. Déjeme decirle que ninguno de ellos va a interceder por nosotros. El único intermediario entre los dioses y los hombres es Jesucristo. Ni Pedro, aún María, que está en el cielo y que fue obediente, y ojalá las mujeres cristianas imitaran a María, ni ella puede interceder por nosotros. La gente la ve como intercesora en el error y el desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Pero realmente el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús. No, que es que San Pablo, yo tengo más rosca con San Pablo. La Biblia dice que el que esté muerto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en el caso de quienes han muerto en el Señor, la Biblia dice que los que están allá no saben nada de lo que pasa acá. Pero el Señor Jesucristo sí, entrando a la dimensión de Dios, al reino de Dios, ya encontramos que hay alguien con quien tenemos acceso directo y es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué va a buscar un intermediario de a medias cuando puede buscar al propio, que no solamente va a ser intercesor en ese sentido, ante el Padre lo va a hacer, sino que también es juez y Señor en el reino de los cielos? Entonces habla, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ahí en ese verso 3. Entonces aquí está hablando de pobres de espíritu. Hace muchos años creíamos que el pobre de espíritu era el enfermito mental. No. El pobre de espíritu es el que reconoce la pobreza porque no tiene a Dios. El que todavía no ha visto cómo Dios desarrolla en su propia vida su amor, ¿cierto? Porque no han entrado todavía a la presencia de Dios. Entonces es una persona que necesita que Dios transforme su vida, aquella orgullosa. ¿Qué necesita esa persona? Ser pobre de espíritu, o sea, reconocer que necesita de Dios. Una persona orgullosa es una persona que no va a creer que necesita de Dios. Una persona que cree que lo ha logrado todo en la tierra es una persona que no va a querer. Cuando Jesús habla, dice que es más fácil que pase el camello por la hoja, por la puerta, por el ojo de la aguja. Déjeme decirle que en Jerusalén cuando ellos estaban en tiempo de guerra, había una puerta muy pequeña y la llamaban la aguja. ¿Qué sucedía en la aguja? Pues la gente podía entrar a la ciudad, pero por esa puerta, y que antes no podían entrar ni ejércitos ni nada, ni los puedan invadir. Para entrar un camello, era un camello. ¿Por qué? Porque tenía casi que el camello doblar las patas y, como decimos nosotros en términos castizos, comer tierra. Entonces es cuando la escritura dice, es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja, de la puerta esa de Jerusalén, que entrar un rico al reino de los cielos. No significa que el rico no entre, puede entrar. El problema es que el rico tiene que pegarse una humillada, hermano. Muy tremenda, tiene que pegar una persona. Yo conozco ricos humildes. Sí los hay, ¿no? Sí los he conocido. Los muy ricos, a veces, entre ellos hay gente muy humilde. No todos, pero entre ellos hay. El que se levantó de la nada y hoy tiene dinero y está sobre otros, es al que nosotros precisamente le decimos en nuestra tierra, aquí en Antioquia, que son las carangas resucitadas. Las carangas son unos animalitos que dan donde hay mucho mugre y entre indigentes se ven muchos animalitos así en las partes de las junturas de los pliegues de la piel, en las manos, en las piernas. Y esas caranguitas, eso es una locura, o pica. Entonces cuando alguien supuestamente la mata y no la mata, sino que queda viva, uy, hermano, esa caranga pica el doble. Entonces ahí es donde tenemos el término de caranga resucitada, ¿cierto? Esos no son pobres de espíritu, lastimosamente no. Entonces ahí es cuando la escritura está hablando de necesidad de humildad. El sencillo, lo que está diciendo la escritura es una persona sencilla, una persona humilde. Porque una persona orgullosa, ¿para qué necesitar a Dios? Si necesitan de Dios, llaman a un líder religioso que venga, les haga su reunión. Es más, ni van a... Yo no he visto que la gente rica ni siquiera van
a las actividades con el pueblo, ni se revuelcan, sino que venga, cásenme al hijo aquí en una finca, yo pongo bien bonito todo esto y tan, y yo no necesito ir por allá a revolcarme y a estar con toda esa chusma, perdonen el término, sino que creen que pueden manipular al sacerdocio, llámese pastor, pues sacerdote, lo que sea, que pueden con sus ofrendas y hasta diezmos manipular a Dios, pero así no es. La persona que sabe su necesidad de Dios, esa arrogancia va a ir al suelo. Un hombre que reconoce la necesidad de Dios es un pobre de espíritu. Y un hombre que no reconoce la necesidad de Dios es un pobre diablo. Esperemos que nosotros tengamos esa capacidad. No solo sucede en los ricos. Yo he conocido gente pobre, 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 más orgullosa que alguna gente que, como les dije ahora, siendo ricos tienen una actitud positiva frente a la vida y a sus semejantes. Hasta el tiempo corre mucho por acá, ya son las y 44, Dios mío bendito. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Lloran. ¿Por qué lloran? Porque son llorones, quejambrosos. No, no es lo que la Sagrada Escritura describe. La Sagrada Escritura habla de la necesidad de consolación y hay un concepto de consolador porque la Biblia habla del Espíritu Santo y uno de los nombres que la Biblia le va a dar al Espíritu Santo es la persona que consuela. Habían varios tipos de consoladores en el pueblo de Israel. Cuando moría alguien, era quienes venían y estaban al lado apoyando a la persona que tenía ese gran dolor. Habían otros que eran llorones, que los contrataban para que vinieran a llorar y alborotar ahí. Eran los llorones, hasta les pagaban por eso. Pero estaba el consolador, ¿cierto? El que venía y ayudaba al dolor del pariente. Y también en los juicios. Entonces también había un personaje que era llamado, que estaba al lado. Y era como el que le daba ayuda y hasta unas palabras y todo. Y consolaba a la persona que estaba que estaba en un juicio. Entonces el concepto de consolar, los que son consolados, que aparece en el término bíblico, son esos que tienen ese acompañante de parte de Dios. Entonces, bienaventurados aquellos que están necesitados, aquellos que se humillan, aquellos que gimen delante de Dios esperando un consuelo no humano, un consuelo divino. Y entonces ahí es cuando Dios a través del Espíritu Santo ofrece esa consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es la mansedumbre? Uno mira personajes de la Biblia con mansedumbre, ¿cierto? Moisés, el hombre más manso sobre la tierra en ese momento se le describe. Pero Moisés aguantó muchas cosas. Es que era tan manso que algunos decían que era no manso, sino, bueno, porque era muy humilde, ¿cierto? Qué especial cuando una persona entiende que es el poder y le da el uso al poder que debe darle, porque es una actitud de sumisión. Es una persona que puede asimilar los daños que vienen sin la venganza. Es una persona que al tener poder no va a tener a través de la tiranía el poder y tener a sus enemigos subyugados. No, son los mansos los que la Biblia dice que heredarán el cielo y la tierra. Ellos recibirán la tierra por heredad. Qué triste ver que nosotros tenemos alrededor de nosotros tiranos, sangrientos, que dejan despedazados los cuerpos de su pueblo en la tierra. Dios no está en una posición de esta, ¿cierto? Yo he visto tiranía en seres humanos. Ahora les hablaba de las carangas resucitadas, pues el término aplicado al ser humano cuando recibe poder y viene de la pobreza. A mí me da mucho dolor ver gente que tienen 2 pesos, antes compraban la carne y compraban 2.000 pesitos de gorditos, y ahorita dicen si no es en tal carnicería, si no es en tal distribuidora, si no,
es en tal lugar porque allá la carne, yo no sé si es que el ganado de esa carnicería es un ganado que traen de la luna, que piensan que es, y pagan hasta más bueno, sí hay formas de corte de la carne y eso, pero es el orgullo, entonces ya cambian de ser las personas normales porque en la vida han adquirido esa situación. Esas personas, alguien dice, no, es que le dieron poder y se dañó. Falso, nadie se daña. El poder muestra lo que hay en el corazón del individuo. Y aquí el concepto bíblico es, hombre, en el reino de los cielos, en la bendición que Dios tiene para nosotros, necesitamos pedirle al Señor mansedumbre. Jesús, siendo Dios, uno a Jesús en unas escenas en el Nuevo Testamento que dice, uno, Dios mío, siendo Dios, él pudo haber... No. Hay uno de los escritores cristianos que me gustan mucho, y es que he leído libros de ellos especiales, Campbell Morgan. ¿Sabe qué dijo? En estas bienaventuranzas de apertura al rey, el rey reveló la verdad acerca de la naturaleza de su reino, y al aclarar este hecho singular y sencillo, y todo inclusive que el reino de los cielos tiene que ver primeramente con el carácter. Las ideas humanas de un reino giran alrededor de pensamientos de poder racial, de habilidad militar, de pompa material. Aún hoy en día se oye gente, principalmente faltos de espíritu cristiano, que se jactan de tales cosas pensando que la grandeza consiste en armamentos. La grandeza consiste en que la persona, cuando tiene el poder, o Dios permite que tenga el poder, sea humillada, sea humilde. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Ese Nabucodonosor da un paseo por el reino y este pechito, mira lo que ha conseguido. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Se vuelve una bestia. Y estuvo con Dios, permite que esté con las bestias. Después que permite Dios que él salga de esa posición, entiende que hay un Dios en los cielos y que Dios lo había colocado, él no se había dado cuenta de eso. Por eso es tan lindo cuando Dios a una persona que ha llegado hasta allá la baja, la vuelve pedazos y la vuelve a hacer. En nuestras comunidades cristianas hemos encontrado personas que en el mundo lograron cosas, pero su carácter, su vida, su alejamiento de Dios las llevó a la miseria. Y que Dios las ha vuelto a levantar. Algunos de ellos hasta Dios les vuelve a proveer y vuelven a usar ese poder y esas riquezas para bendecir a otros. A otros Dios no les va a volver a dar esa oportunidad. Dios conoce el corazón del hombre. Y si Dios sabe que un hijo de él se va a dañar con eso, no permite. Entonces, me gusta David. David decía, no me des ni riqueza ni pobreza. Si me das riqueza, me olvido de ti. Si me das pobreza, reniego de ti. Señor, dame lo que necesito. Y yo creo que nosotros hoy podríamos entrar en esta razón, ¿cierto? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Qué bueno que esto esté en nuestro corazón. Le he escuchado conceptos de justicia social a mucha gente cuando está escalando en la política. Pero qué difícil es que esto se dé si no hay en el corazón del gobernante amor. He visto gobernantes que mientras están en campañas caminan las calles, están con la gente, luchan, se levantan temprano y se acuestan tarde. Llegan al poder y el pueblo nunca los va a volver a ver. Pero también conozco gobernantes que en campaña trabajan duro y cuando llegan a tener una responsabilidad se dan cuenta que ese poder no es para ellos, sino para el pueblo. Y el poder, y cuando están allá, madrugan más, están más con la gente y luchan por el pueblo. No son muchos. Tiene que haber sido una persona que, en mi caso, desde el punto de vista bíblico, lo veo, que ame a Dios, que se acerque a Dios. Porque el mundo ofrece muchas cosas. ¿Qué ofrece el mundo? Poder, riqueza, honor, fama, gloria.
Acuerde que la Biblia dice que el mundo que el mundo y sus deseos pasan. Pero quien está en las manos de Dios se va a dar cuenta que Dios le ha colocado en una posición para ser un instrumento de Dios. Y ojalá, y tú que me estás escuchando, si hoy o mañana tienes la posibilidad de tener una posición de poder, de responsabilidades, entiendas este mensaje y lo pongas en práctica, porque sería de gran bendición para ti y las personas que disfruten de lo que tú le estás dando. Estoy en estos días experimentando cosas con muchachos que están en resocialización, pues están en un lugar, pero algunos están cambiando y hay un alegón ahí más difícil. Entonces, todos los días es que yo pues, entonces mi Biblia, ¿qué? No me van a dar una Biblia. Yo les llevé un Nuevo Testamento. No, a mí para qué un Nuevo Testamento, yo quiero es una Biblia. Y le decía, bueno, ¿y para qué quieres Biblia? Si todos los días cuando venimos a explicar la Biblia y cuando venimos a hablar y cuando venimos a hablar de las cosas de Dios, tú nunca estás. Cuando la traigan, empiezo a buscar de Dios. Ah, eso sí son mentiras. Entonces tú me puedes decir a mí, uy, no, espere que Dios me coloque. Pero nunca estás en la iglesia. Hay una ilustración, no sé si te gusta la ilustración que te va a colocar ya. Y esta ilustración es la ilustración del billete, un billete de 100.000. Entonces, es una ilustración, no es algo que haya ocurrido. Ahora me dicen que el pastor está haciendo hereje. Entonces, en esta ilustración se dice que empezaron los billetes a marchar al reino de los cielos. Entonces entró la monedita de 50 pesos. Todavía existen monedas de 50. Allá entró. La de 200 pesos. Allá entró. La de 500 pesos. Allá. El de 1000, el de 2000, el de 5000, el de 10.000. El de 20.000 casi que ni entra. Y el de 50.000. Y el de 100.000. Entonces los dos billetes dijeron, pero un momentico, ¿por qué los demás billetes entran al reino de los cielos y nosotros no? Y va diciendo sencillamente el representante, pues, que tienen supuestamente ahí para dejar entrar los billetes. No, es que a los demás billetes siempre los vimos en la iglesia, pero a ustedes dos nunca los vimos entrar por ahí. Esa es una muy buena ilustración de ese tipo de personas que hablan de Dios y que sí, que la fe, que yo no sé qué, pero nunca tienen una vida devocional, una vida de Dios, una vida de guianza de Dios, una vida de buscar de Dios. Entonces no tienen hambre y sed de justicia. El que tiene hambre y sed de justicia ha de estar siempre buscando, ¿cierto?, esa posición de hambre y sed de justicia. Y a esos es a los que Dios habla de saciar. Dios habla de dar la tierra por heredad a los mansos. Dios habla de saciar esa hambre y sed de justicia. ¿Cómo sacia a alguien el hambre y la sed de justicia? Pues cuando el Señor permite que a través de ese alguien se ejerza la justicia. ¿Quieres tú entonces ejercer la justicia? Tendrías que ser alguien que ames la justicia, y amarla no es decir, si yo fuera, amar la justicia es que seas justo. Yo creo que los seres humanos a veces somos injustos. Voy a colocar un ejemplo del diario vivir hoy. Hoy, en medio de las luchas y todo, uno ve que hay fundaciones, hay instituciones, hay el gobierno, de una u otra manera, alguien se quejará, alguien dirá cosas, otras cosas, pero sea como sea, gente recibe del mercado. Y entonces, la persona que tiene la posibilidad de recibir el mercado y recibir un mercado que se puede defender 2 semanas con él, haciendo su buena labor, pero por otro lado le ofrecen otro mercado y le dicen, ¿usted ya recibió mercado? No recibió mercado. Antes tenga este otro mercadito. Muchas gracias. Injusto. Porque mientras recibió ese mercadito pudo haber sido para una persona que va a aguantar hambre, porque este va a tener suficiente y no va a entender que reciba hoy. Ay, dentro de 15 días, ¿qué va a hacer? No se preocupe. Mire las aves del cielo. Se preocupan ellas, el Señor tiene cuidado de ellas, de animalitos, de las aves del cielo. ¿Por qué nosotros no amamos esto? Si amas la justicia y tú dices, Dios mío, a mí me regalaron tanto. Por ejemplo, a usted le regalan lentejas y usted nunca come. Bueno, si le toca comer ahora come. Pero usted dice, no, yo sé que Dios nos va a abrir otra puertecita y eso.
Hombre, ¿para qué bajar eso y dañarse cuando hay personas necesitadas y esas lentejas a otros les encantan? ¿Sí me entiende? ¿Hasta dónde llega? Entonces la gente no anhela eso, la gente que no tiene al Señor. Cuando uno tiene al Señor, eso está en el corazón de Dios. Ay, me gusta, me gusta. El Señor Jesucristo, cuando habla, ¿cierto? A ciertas personas, a ciertas personas. Hay gente que, ¿se acuerdan del fariseo del publicano? Que uno, ay, no hay nadie como mí, como yo, pero el publicano dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Y uno mira que Jesús estaba hablando acerca de esas cosas con ellos y en medio de eso también hablan acerca de por qué el Señor Jesús sana el día sábado, no sana el día sábado. Y por allá en Mateo capítulo 12 el Señor le replica a ellos todas esas cosas que criticaban de él y decía, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían al inocente, porque el Hijo del Señor, hablando de sanar el día sábado, es Señor del día de reposo. Entonces aquí estamos viendo, es que el día de reposo no podían hacer ninguna labor, pero cómo no el día de reposo hacer una labor por una persona, cómo no amar a una persona porque el día de reposo fue dado para dárselo a Dios, pero la Biblia habla acerca de Dios, ¿cierto? Por allá dice que la religión purísima, ¿qué es? No es hacer esas actitudes frente a la gente que tiene esa situación y esa necesidad. Entonces hay una posición tremenda cuando la Biblia nos está hablando acerca de la misericordia. Nosotros no, a veces nos salimos de las cosas y no somos misericordiosos. Santiago 2 del 8 al 13 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y ¿qué pide Dios de ti? Solo que hagas justicia, amar y misericordia y que te humilles delante de Dios. Si en verdad cumple la ley real conforme a la escritura, si es, amarás a tu prójimo como a ti mismo y bien haces, porque juicios y misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia es la que triunfa sobre el juicio. Ay, Dios mío. No, ya no fue el tiempo, no, el tiempo sí es enemigo de nosotros, pues, toda la vida, ¿no? Bueno, voy a terminar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ay, aquí sí hay un problema nosotros, los seres humanos. Porque hablamos de que bienaventurados los pacificadores y nos gustaban las películas yo no sé, las de hoy en día son ay, yo no conozco, yo no recuerdo hoy los personajes de televisión, pero uno mira que ve que las películas más taquilleras son donde más bala hay, donde más muerte hay, y la gente se sienta ahí, dale, mátalo. Y el personaje supuestamente dice que el bueno, mata, le pega 60 balazos, 70, 80 balazos al malo, y el tipo ya muerto ahí brincando en el suelo por los balazos, y el creyente, el que está escuchándome en este momento a mí, y nosotros también hemos en algún momento encarnado eso, ahí felices, dele, ay, es que ese es muy malo. Un momento, ¿cómo así? ¿No me estoy sentando en una silla de esas condiciones? No me estoy colocando en una posición de escarnecedor. No estoy sentado. Ojalá y lo maten, por desgraciado, dirán algunos. Yo veo el face de algunos hermanos en la fe. Yo digo, Dios mío, este muchacho está más desubicado que cualquiera. Porque le cogen a un ladrón y lo cogen con la prenda en la mano y eso le dan. Y entonces el cristiano sube a su face y dice, es que el nombre es tan fuerte como una ratica, ¿cierto? Como por ratón femenino. y lo coloca ahí, buena. Ay, no haber estado. Uy, Dios mío. Qué posición tan terrible, tan terrible. No parece un hijo de Dios, es que no lo es. Si usted lo ha hecho, yo no vine a condenarlo a usted. Sus hechos lo están condenando en esta noche. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí hablan acerca de persecución, pero si hacemos todo un exégesis bíblico, habla de la persecución por causa de la justicia. O sea, ser perseguidos por causa del evangelio, por causa de vivir la fe, no por causa de que usted se manejó mal y lo persiguieron
No es que a mí uno habla con la gente de la calle y usted que no, a mí mi familia no me quiere, esa gente es muy mala. ¿Y por qué no le quiere? No, pues imagínense, no, lo único que hice fue robarles todo, robarles todas las joyas, hasta los cables de la luz de la casa me los robé y por esa bobada no me quieren. Si ve que ese no es perseguido por causa de la justicia, ese tiene una persecución por causa de su mal proceder. Entonces, bueno, en la novena, aquí nos quedamos bienaventurados porque estoy hablando de la 9 que menciona Mateo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal. Esta tiene relación con la anterior que es persecución contra vosotros mintiendo. Bienaventurados. Esa octava tiene mucha relación con esta novena bienaventuranza. He tenido al final de las bienaventuranzas, ya para cerrar esta sección que tengo con ustedes, las bienaventuranzas entendidas al revés, porque esas son las que hoy vemos en nuestra sociedad. Entonces yo creo que si yo las coloco al revés, puedo hacer que veamos nosotros algo más y que nos reamos de las tonterías que nosotros como seres humanos pensamos, ¿cierto? Voy a mirar las bienaventuranzas no diseñadas por Dios, sino por nosotros los seres humanos. Bienaventurados los orgullosos, porque de ellos es la alabanza de los hombres. Bienaventurados los despreocupados, porque casi nunca son serios. Bienaventurados los que se imponen haciendo valer sus derechos. Esto se ve todos los días. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de placeres, porque nunca se saciarán. Bienaventurados los duros, porque nada los detendrá de llegar a sus metas. Esas son las bienaventuranzas humanas. Bienaventurados los inmorales, porque ellos verán realizadas sus lascivias. Bienaventurados los guerreros, porque se les dirá que de ellos es la tierra de los libres y la patria de los valientes. Esa es la filosofía de gente buena. Bienaventurados los que evitan la persecución por la transigencia, porque ellos serán populares entre las muchedumbres. Y eso se ve entre nosotros los creyentes y ministros creyentes. Bienaventurados sois cuando todo el mundo os alaba, porque eso querrá decir que ahora podréis ser un político exitoso. Bienaventurados sois cuando todo el mundo los alaba, porque eso querrá decir que ahora podréis ser políticos exitosos. Mira, eso no es mío, lo escribió J. Brown. Necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Necesitamos la salvación que viene del Señor. Padre, gracias porque tú eres maravilloso. En esta noche estamos unidos delante de ti. Creemos que tú tienes todo poder. Tuya la majestad, tuya la gloria, tuya la honra. Gracias. Mañana a las 10 seguimos con el Evangelio de Juan.